derecho romano en la Edad Media. Se tiende a creer que el derecho romano en la Edad Media se detiene y posteriormente reaparece o renace en Italia en un proceso llamado Renacimiento. Pero nada más lejos de la realidad. Este no se paraliza ni por un segundo, solo se adapta a los diferentes imperios que surgieron después del Imperio Romano. Esto se comprueba con las investigaciones de Kantorowicz, Cutter, Calasso, Ullmann, entre otros, las cuales han debilitado cada vez más la cisura de Bolonia, el más fuerte bastión de la teoría del renacimiento del derecho romano. En Oriente, este persiste con la tradición romanística, gracias sobre todo a los basílicos, el cual en una compilación del Corpus Iuris en 60 libros llevada a cabo en el reinado de León VI el Sabio, y se perpetuó en Exabiblos de Constantino, juez de Tesalónica, compuesto hacia 1345, y el cual es fuente del derecho privado griego hasta hace pocos años, que contribuye un precedente para el Código Civil griego actual. En Occidente, a pesar de la caída del imperio y las invasiones bárbaras, jamás se extinguió la tradición romana, ya que persistió como uso o praxis judicial. De los siglos III al VI, estudiosos anónimos transcriben textos jurídicos romanos, hacen colecciones con fines prácticos. Se les puede ver la influencia del derecho romano en la Edad Media en el derecho germánico, tales como el Código de Teodosiano, poniendo especial énfasis en la interpretatio, siendo esto una tradición de los reyes bárbaros en base al material jurídico romano. Además, cabe aclarar que desde la caída de Roma por parte de los visigodos, el derecho romano clásico no se conserva. En cambio, se maneja en estas épocas una variante del derecho romano, el cual es el vulgar, logrando conservarse hasta nuestros tiempos, ya que el pueblo bárbaro de los godos eran grandes copistas, es decir, buenos en la forma de imitar y aceptar un derecho que no es suyo haciéndolo suyo. Siendo exactamente esto a lo que me refería cuando decía que solo se mantuvo en la praxis. Corpus Iuris Civile y el derecho común. El derecho romano no termina con la caída del Imperio Romano, sino que este se mantiene hasta la actualidad, debido a su gran capacidad para adaptarse. De esto nace el derecho romano común o el ius comune, el cual se compone del derecho romano justinianeo, el derecho canónico feudal y los escritos de juristas, ya sea en forma de comentarios o de glosa. El renacimiento cultural, que ocurre en esta época, en torno al año 1000, el descubrimiento del derecho justinianeo significó que por fin se podría trabajar sobre los escritos originales. Todo esto ocurriendo en Bolonia, la cual se convierte en la capital del saber jurídico en aquella época. Ocurriendo aquí el fenómeno de la glosa, el cual en pocas palabras era un método que los estudiantes jurídicos utilizaban, que consistía en hacer anotaciones a los márgenes de los escritos originales. Es decir, tomaban las piezas originales y hacían escritos en los márgenes. Esta culmina con la glosa magna o magna glosa. Luego de esto, los comentaristas intentaron dar un paso más allá, es decir, aquellos se encargaban de no solamente interpretar de manera literal el contenido de las normas, sino llevarlos a la praxis, es decir, llevarlos a la práctica. Al llegar este derecho a la península ibérica, sirve para reordenar todo el sistema jurídico, con reglas antiguas que vuelven a ser usadas. Como es de esperar, no tuvo un gran aceptamiento o un aceptamiento total, sino que fue más bien parcial y paulatino, a pesar de que la corona y la iglesia lo apoyaban, debido a que, como mencioné anteriormente, este contenía en su interior derecho canónico. En esta parte vamos a hablar sobre el derecho canónico. El derecho canónico recoge las normas, el derecho y las obligaciones de la Iglesia Católica, y este, como un ente independiente, tiene sus propios tribunales y jurisprudencia. El derecho canónico se encarga del estudio del ordenamiento jurídico y de la organización de la Iglesia Católica. Esta rama recoge tanto normas, derechos y obligaciones creadas por una figura eclesiástica y que regulan tanto la organización cristiana como la relación dentro y fuera de la institución religiosa. La Iglesia Católica es la congregación cristiana más numerosa, cuenta con más de 1.300 millones de fieles en el mundo, está formada por 24 iglesias regidas por el obispo de Roma, el Papa, y el derecho canónico conforma parte del ordenamiento jurídico de la institución y como ente independiente tiene sus propios tribunales, abogados especiales, principios generales y cuenta con 2 códigos articulados que recogen su estructura jurídica.
El derecho canónico es una rama jurídica más, como puede serlo el derecho civil, el derecho penal, pero no puede confundirse con el derecho eclesiástico. El derecho canónico recoge sus fuentes en las escrituras, en las tradiciones o en las normas emanadas por autoridades de la Iglesia. En cambio, el derecho eclesiástico emana del poder legislativo del Estado, que regula los aspectos sociales en relación con la Iglesia. Como su principal fuente de este derecho es Dios, que se manifiesta a través de la ley divina natural, la revelación o la ley divina positiva, y su voluntad queda recogida en las escrituras o la tradición. El Código del Derecho Canónico es el corpus legislativo principal y en él se establecen a lo largo de sus 7 libros las normas generales que afectan a la Iglesia latina, como las obligaciones de los fieles, la estructura jerárquica de la institución y su relación y organización con las iglesias particulares. Hoy en día el derecho romano ha tenido bastante influencia en lo que ha sido el derecho actual. En sí no lo podemos encontrar de la misma forma en que estaba escrito en el tiempo de los romanos. Podemos encontrar que sus principios se siguen manteniendo vigentes hasta el día de hoy, como por ejemplo que en Oriente, gracias a las escuelas de Berito y Constantinopla, continuaron con su labor en el Corpus Iuris, y como en Occidente, que este derecho pudo evolucionar gracias a las legislaciones romanizadas de las leyes germánicos. A lo largo de su evolución podemos encontrar 3 periodos. El primer periodo, llamado Derecho Arcaico, que se encuentra entre los años 753 hasta el 130 a.C., en esta etapa se le podía dar una mayor importancia a las mores maiorum, a la ley de las 12 tablas y a su interpretatio por la jurisprudencia. El segundo periodo, que es la época clásica, coincide con el máximo esplendor cultural, empieza el auge del poderío romano y se va ampliando las relaciones entre comerciantes y ciudadanos. Y en ese momento Roma empieza a dominar lo que vendría siendo el Orbis Terrarum, comenzando en el año 130 a.C. y terminando en el 230 después de Cristo, coincidentemente cerca de la muerte de Ulpiano, quien durante este periodo pudo hacer grandes aportes al derecho. Y por último, tenemos el tercer periodo, que este va del año 230 hasta la recopilación de Justiniano, subdividiendo este periodo en 3 etapas. La Dioclesia, que va desde el año 230 al año 330 después de Cristo. Luego está la Constantinea, que va desde el año 330 hasta el 430. Y por último tenemos la etapa de la Teodosinea, que va desde el año 430 hasta el año 530 después de Cristo.